Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Los saludo con la paz del Señor, mis amados estudiantes, amada familia en Cristo. Me presento con ustedes, mi nombre es David Herrera, soy profesor recibido dentro del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra como evangelista. Para mí, en este momento, una vez más es una honra poder estar compartiendo con ustedes las enseñanzas, escudriñando su palabra. Y en este momento lo que nos convoca es comenzar con este nuevo módulo sobre el libro del profeta Jeremías. Así que los invito a que tomen ese lugar, esa habitación, esa bitácora de estudio. Tomamos Biblia en mano, lapicera, anotador para hacer los apuntes correspondientes y comenzamos. El libro del profeta Jeremías, el cual su nombre significa Jehová es alto o Jehová se levanta. Fue llamado por Dios para predicar a la nación de Judá durante el reinado de Josías y continuó durante aproximadamente 40 años hasta la caída de Jerusalén, destrucción y cautividad. Vamos a estar estudiando que del primer versículo hasta el versículo 3 podemos ver que se presenta o es la presentación del profeta. Y en el versículo 3, en el cual nos vamos a detener, vamos a ver una profecía cumplida allí en el libro de Moisés, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 36. Así que comenzamos con la lectura primero. Dice, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y en el versículo 3 dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Como dijimos, del versículo 1 al 3 vemos la presentación del profeta Jeremías, pero en el versículo 3 podemos detenernos y escudriñar, ahondar más, profundizar más en su palabra y podemos encontrar que aquí se cumple en este capítulo del cual vamos a estar estudiando todo el capítulo 1, cada versículo mediante el Espíritu Santo nos permita en su tiempo, que encontramos una profecía dada por Moisés en el libro de Deuteronomio, que yo se los leo rápidamente, capítulo 8, versículo 36 al 37, en donde dice su palabra, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, los cuales te llevará Jehová. Una profecía dada a Moisés, dada en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 36, para aquellos que están anotando. Y aquí la vemos también, aquí cumplida en el libro de Jeremías. Ahora, siguiendo el versículo 4, en esta clase, amados estudiantes, vamos a estar abarcando cuatro aspectos en los cuales, primeramente, ya hemos tocado un poco, un resumen, podemos decir, de lo que es el contexto histórico. En el contexto histórico vamos a nombrar algunos puntos que podemos encontrar primero el comienzo, ¿no? Que su ministerio comenzó en el reinado de Josías y continuó hasta la destrucción de Jerusalén. También otro punto en el contexto histórico que podemos notar, que nombran en el versículo 1 y 2, que fue sobre su ministerio fue, también podemos encontrar el contexto histórico cuando nombra a los reyes Josías, Joacim y Sedequías. Y también podemos encontrar como contexto histórico que Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado al exilio a Babilonia. Lo que podemos entender que fue importante la predicación de Jeremías en este contexto. Y ahora
dicho esto, en la primera introducción, en un contexto histórico, vamos a pasar a lo que es el contexto del llamamiento de Dios. Y esto comienza a partir del versículo 4, en donde dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Acá ya en el versículo 4 nos denota que aquí comienza el llamamiento a Jeremías. Y podemos ver la primera profecía de Dios dada a Jeremías, en la cual dice que, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Vamos a profundizar un poco más en este versículo y en cada palabra para poder también entender su enseñanza, tanto espiritual como práctica. Dice versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Cuando dice las palabras te conocí, habla de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios, la cual también tenemos referencia así en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, y en Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, que yo se lo voy a leer rápidamente, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, en donde dice, y a partir del versículo 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en la carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, ¿qué significa la presencia de Dios? Es el conocimiento absoluto, vuelvo a repetir, es el conocimiento absoluto de que Dios tiene de todos los eventos, de todos los acontecimientos, tanto pasados como presentes y futuros. Ahora, a acotación de esto, sigue diciendo su palabra. Ahora volvemos al libro de Jeremías. En el versículo 5 ya hablamos de la palabra cuando le dice te conocí, hablando también, ¿no?, de la presencia dentro de la doctrina de lo que es la predestinación. Y sigue diciendo: y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa esto? Te santifiqué. Él había sido apartado para el propósito, y esto se refiere al proceso que Dios llevó a cabo en la vida de Jeremías, para apartarlo del pecado y transformarlo en un servidor suyo. Vuelvo a repetir, cuando dice te santifiqué, esto quiere decir que Dios había apartado a Jeremías para el propósito, para alcanzar esa meta. Ahora, en la enseñanza espiritual y práctica para nuestros tiempos, ¿qué es la santificación después de Cristo para nosotros, ¿no? Después de Cristo a nuestros tiempos? Asimismo, como Dios santificó a Jeremías para usarlo, para convertirlo en un servidor suyo, desde Cristo a nuestros tiempos, la santificación también así sigue siendo un proceso. Y quiero detenerme aún más en la enseñanza de esta palabra, santificación. ¿Saben? La santificación podemos encontrar dentro de ella también 3 aspectos, podemos decir posicional, progresiva y definitiva. ¿Por qué decimos esto y traigo esta enseñanza? Que posicional, o sea, el proceso de santificación tiene el aspecto posicional. Esto es cuando Dios nos hace santos y nos declara santos a través de Cristo. Cristo en la cruz, en su resurrección, se presenta delante de Dios, nuestro Padre Celestial,
Y a través de Cristo somos santificados. En la conversión, Él nos separa del pecado y del mundo. Y en la parte progresiva, esto es que a través de la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, somos transformados interiormente para ser más como Cristo. Esto es a través de la comunión plena con Dios. Esto es a través de la oración, la lectura, el estudio, el buscar a Dios a través de su palabra, la participación o no la congregación, esto es la comunión con los santos, y el último no aspecto dentro de lo que es no el proceso de la santificación progresiva es el servicio. Entonces repetimos esto: la comunión a través de la búsqueda en la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la búsqueda en su palabra, a través de la búsqueda en comunión, a través ¿no? de la congregación. Esto es la comunión con los santos, y a través del servicio. Esto es la parte progresiva del proceso de santificación. Y por último, así como comentamos estos tres aspectos: posicional, progresivo y definitivo. Esto es en el futuro, amados hermanos, en donde seremos totalmente santificados cuando nos encontremos con Cristo, libres completamente del pecado y completamente conformados a su imagen. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sigue diciendo su palabra, versículo 5. Fíjese cada palabra que podemos estudiar, escudriñar. Dijimos: desde el vientre, en el vientre te conocí, versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías, y antes que nacieses te santifiqué. Hablamos de la santificación. Y sigue diciendo: te di por profeta a las naciones. Acá, cuando dice las dos palabras, te di, esto habla de la designación como vocero de Dios, como profeta de Dios. Pero dice, no solo para su pueblo Israel o Jerusalén o Judá, como se lo nombra, sino también para todas las naciones a las cuales en ese tiempo y hasta el día de hoy iba a alcanzar el mensaje. Gloria a Dios. Seguimos estudiando el capítulo 1. Para hacer esta introducción, sigue diciendo el versículo 6. Y yo dije, aquí habla ya el profeta Jeremías, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En otras versiones, en otras traducciones habla: porque he aquí, soy joven. El profeta Jeremías era joven, ya había pasado la etapa de la adolescencia y se encontraba así ya hacia la adultez, o sea, en la etapa de juventud hacia la adultez. Esto es, no, él estaba diciendo: soy inmaduro o soy inexperto, estaba diciendo, porque no era el único profeta en ese momento. Ahora, esto nos da la enseñanza que Dios llama cuando Él lo desea. En su soberanía absoluta, Él llama cuando Él lo desea. ¿Y saben qué? No podemos ni debemos poner excusas. No debemos poner excusas porque Él le dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ahora, debemos tener mucho cuidado, porque en estos tiempos también así, podemos decir, esta generación, la cual hoy, en el momento en que estamos compartiendo este mensaje, 2025, es la última generación, la generación del arrebatamiento, pero asimismo también es la generación de las excusas, que no puedo, porque debo hacer esto, debo alcanzar mi meta. El Señor nos llama, claro que sí, pero muchos ponen excusa. Primero mi hogar, primero mi casa, primero el éxito en mis estudios, el éxito en mi carrera, el éxito personal, cuando todo eso tiene que ser dejado. Así como muchos siervos de Dios en su palabra han dejado todo para seguirlo. La respuesta podemos encontrar de Pedro cuando le dice a Jesús: Señor, ¿qué hay de nosotros que hemos dejado todo? Hemos dejado casa, familia, bienes, hemos dejado todo. Y Jesús le responde que de cierto todo, dice, aquellos que dejaren por mi causa
en este tiempo, bienaventurados sean. Le dijo a Pedro, todo lo que dejaste será multiplicado. Entonces, ahora, la enseñanza es que no podemos poner excusas. Dice, soy niño, y versículo 7, y me dijo Jehová, ahí responde Jehová y dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande, todo lo que te mande. Acá podemos ver que cuando recibimos el llamado, de Dios, al instante, la carne, esto es nuestra naturaleza, esto es el pecado que mora en nosotros, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de maldad. Al momento en que recibimos el llamado del Señor, en que oímos el llamado del Señor, podemos ver que hay resistencia, que la carne rechaza el llamado y se aparta. Es por eso que el llamado requiere de total y absoluta obediencia. Vuelvo a repetir en esta enseñanza que podemos encontrar en el versículo 7, cuando el Señor dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Podemos entender que la respuesta al llamado de Dios se requiere total y absoluta obediencia. Esto me hace recordar a uno de los predicadores allí en décadas anteriores, en Estados Unidos, el predicador D.L. Moody, lo digo así, un nombre en inglés para aquellos que quieran buscarlo, D.L. Moody, este gran predicador, en el cual dice que en un momento de su vida lo invitaron a Europa y cuando lo recibieron allá, el que lo había invitado, al recibirlo, dice, tú eres el RTC. Y esto le llamó la atención a Moody. ¿Cómo dice el RTC? Dice, aquí le decimos RTC a aquellos que se rinden totalmente a Cristo. Rendidos totalmente a Cristo. Por eso, en este momento, amado hermano, si estás escuchando esta enseñanza, que pueda despertar en vos la rendición total, completa y absoluta a Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. El llamado de Dios nos enfrenta a una gran oposición. Ya el Señor nos anuncia, ya el Señor nos da el adelanto de que toda persona que escucha y atiende al llamado de Dios, también, así como enfrenta una resistencia interna, también hay una resistencia externa, una oposición. Pero, escuchen bien, tenemos la promesa, así como Dios se la dio al profeta Jeremías, tenemos la promesa fiel y verdadera del Señor, que por medio de la obediencia seremos librados de cualquier amenaza, de cualquier enemigo, de cualquier acechanza. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir a aquellos que lo anotan. Cuando tenemos una gran oposición al atender al llamado de Dios, podemos confiar y estar seguros de que tenemos la promesa fiel y verdadera del Señor, que por medio de la obediencia es el camino, la obediencia es el arma, podemos decir, para utilizar, que el Señor no nos manda desarmados, sino que nos da la obediencia para poder enfrentar cada acechanza, confiados en que Dios nos librará de todo aquello que se nos opone. Gloria a Dios. Avanzamos un poquito más, hermanos. Versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Acá podemos entender que explica la inspiración de Dios sobre sus hijos, los que les sirven. Y que la boca, en este caso era de Jeremías, pero las palabras son de Dios.
Así como aquellos que atienden a sí mismo y todos aquellos que atienden el llamado a ser siervos, a ser voceros de Dios. La boca es nuestra, pero no sirve sin las palabras de Dios. Entonces por eso debemos estar confiados, total y plenamente confiados en que Él es el que nos manda. Por eso Él es el que nos va a inspirar y Él es el que nos va a dar las palabras que debemos de decir. Este mismo acontecimiento, así en la vida de Jeremías, podemos también retratarlo, aquellos que quieran anotar, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, también en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios. Sigue diciendo su palabra, continuamos con los versículos. Dice, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Dios aquí nos enseña, fíjense, dice que podemos decir, Jeremías, hay mucha más, en este versículo encontramos, más amenaza que promesa. El lado destructivo de su actividad se expresa en 4 verbos, porque dice, 4 verbos destructivos, dice, porque contra ti dice, versículo 10, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. 4 verbos destructivos y 2 dice, para edificar y para plantar. Y acá podemos entender que Dios, lo que Él, su palabra, Él destruye, quedará así. Y lo que Él le da vida y construye, ha de quedar así. Lo que Él destruye, nadie lo ha de levantar. Y lo que Él levanta, nadie lo ha de destruir. Gloria a Dios. Y luego pasamos en este capítulo al aspecto, así como empezamos una breve resumen del contexto histórico, luego pasamos a la parte del llamamiento. Aquí podemos ver en el capítulo 1, a partir del versículo 11, en donde vemos la visión que tuvo Jeremías. Dice, podemos como título, no en esta visión de una rama de almendro. Dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. ¿Saben? El almendro en el oriente es la primera planta de todas las que habitan en despertar o en florecer después de un invierno. Vuelvo a repetir, el almendro, la cual también su palabra o la palabra almendro viene de la misma etimología, podemos decir en ese tiempo, que significa apresurar, de rápido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que el árbol, la planta, el árbol de almendro, simboliza la proximidad del evento que él estaba prediciendo o que estaba profetizando. Que todo lo que había de acontecer estaba en ese momento. Dios le estaba dando esta profecía porque era emergente, estaba próximo a acontecer. Y dice el versículo 12, continúa diciendo, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La urgencia fue puesta sobre Jeremías, tanto como su llamado, que las profecías tenían que comenzar, porque el momento de su cumplimiento estaba cerca. Sería aproximadamente unos 35 años más o menos respecto a Jerusalén y Judá en cuanto al cumplimiento, pero las advertencias debían comenzar de inmediato. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigue diciendo versículo 13. Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová
por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Vamos a encontrar la enseñanza en este versículo. La olla que hierve simboliza la erupción de los babilonios sobre Judá. Y el versículo 14 dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Acá podemos entender, cuando dice del norte, se refiere a la ruta por la cual los babilonios iban a invadir la tierra de Judá, porque era por el lugar, era la ruta de las caravanas por la cual los ejércitos tenían que entrar en Judá por Dan, que era la situación, donde estaba situada la tierra en ese momento, y estaba directamente al norte de Jerusalén. Ya estaba vaticinando, ya estaba anunciando todo cómo habría de acontecer. Y cuando dice las palabras el mal, se refiere a la calamidad, a la destrucción repentina que en creciente, podemos decir, forma la carga de discurso del profeta. O sea, le da el tono de destrucción, le da el tono de calamidad cuando dice el mal a la profecía para poner atención a lo que el profeta Jeremías estaba hablando. Sigue el versículo 15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Esto fue cumplido aproximadamente 35 años más tarde. La palabra contra ocurre 8 veces, fíjense, en este capítulo. Acá podemos ver el énfasis que le da el Espíritu Santo a esta palabra, de que el hombre está separado de Dios. Y la enseñanza es que la enseñanza del hombre es opuesta a la enseñanza de Dios. Las doctrinas que son de este mundo son contrarias a las enseñanzas de Dios. Porque cuando dice resultados asegurados del pensamiento moderno, hoy que podemos ver todo lo que este mundo pueda dar, todo lo que este mundo, las ciencias, las filosofías de este mundo, todo es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso debemos tener muy en claro que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso Él estaba diciendo que todas las familias, dice Jehová, vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Nada de este mundo puede darnos confianza más que la palabra que proviene de Dios. Entonces, traemos esta enseñanza y esta acotación, es que no debemos escuchar o cómo el mundo confía en sí mismo, sino solo confiar en Dios. Acá, en la predicción de este versículo, es que los reyes y los poderosos, así también como el imperio babilonio, establecerían un asiento de poder, autoridades en la puerta de la ciudad. Esto estaba siendo anunciado. Y versículo 16 dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Dios siempre hace bien clara las razones por las cuales hace su juicio, porque Él es justo. Él es justo, así, y esto muchos no comprenden. Él es justo, así como Él es santo, Él es justo, así como Él es poderoso, Él es justo, así como Él es amor y Él es bondad, Él es gozo y paz, Él también hace justicia, porque si no fuese justo, entonces sería el diablo.
Por eso debemos tener bien en claro, muchas veces hoy, ¿no?, el extremo de predicar no solo prosperidad, el extremo de predicar solo el amor, pero no predicar su santidad y su justicia, nos aleja de lo que Él es eternamente en su divina voluntad como obra hacia el hombre. Porque así como obra con amor, así también obra con justicia. Y versículo 17, así vamos avanzando en todo este capítulo. Dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales de todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En este versículo muy profundo, acá podemos encontrar una promesa y una advertencia. La promesa es que Dios daría las palabras que Él debe decir, pero la advertencia sería que si hay una falta de obediencia, de confianza, de fe de parte de Jeremías, sus enemigos los desconcertarían completamente. Asimismo, en estos tiempos, Dios nos llama a confiar en Él, a ser fieles a Él y a estar seguros en Él, a poner toda nuestra obediencia, todo nuestro ser, toda nuestra fuerza. Así como dice su palabra, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No había podido ser cumplido hasta que no vino Cristo. Hoy podemos amarlo a Dios por sobre todas las cosas, porque Cristo lo hizo posible en la cruz. Hoy podemos poner toda nuestra fuerza, aunque estemos cansados, aunque ya desmayemos, pero aún así podemos tener todas las fuerzas, ser redimidos, fortalecidos en Él, porque Cristo lo hizo posible en la cruz, y entregar a sí mismo todas nuestras fuerzas a Dios. Y también podemos amarlo con nuestra mente espiritual, no la de la carne, porque la mente de la carne es contraria a la mente, la cual dice su palabra, que el Señor, a través de la renovación de nuestra vida, a través del nuevo nacimiento, nos da una nueva mente. Por eso dice su palabra, así también como dice, renovaos en vuestro entendimiento. El Señor puede hacer nuestro corazón nuevo y una mente nueva. Entonces por eso nos llama a no desfallecer, a no desmayar en nuestra fe, sino que poner toda nuestra confianza plena en Él, y Él hará, Él obrará, Él nos mantendrá en pie. Gloria a Dios. Y versículo 18 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Aquí, en este versículo, podemos entender que el Señor daría a Jeremías la fuerza para estar contra todo, dice, contra el rey, el sacerdocio y el pueblo de la tierra, si él manteniéndose en obediencia y fidelidad a Dios. Acá podemos entender que la obediencia es la clave, como venimos repitiendo, la obediencia es la clave, aquellos que quieren servir a Dios para mantenernos firmes. Así como dijo Jesús en la enseñanza, recordamos, de aquel que oye mis palabras y no las obedece, lo compararé dice, a la casa que fue fundada sobre la arena, en la cual vinieron vientos y cayó. Recordamos la enseñanza, pero aquel, Jesús dijo, que oye mis palabras y las obedece, lo compararé a aquel que hizo su casa o fundó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, mas esta no cayó. Por eso la obediencia en el servicio es lo que nos mantiene, gloria a Dios, es lo que nos mantiene en el camino. El servicio a Dios mantiene a sus hijos, mantiene a los cristianos dentro del camino y a los que no son fuera de él. Y versículo 19, para ya ir cerrando esta enseñanza, en esta primer clase que estamos compartiendo de este módulo del libro de profeta Jeremías, dice versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Le podemos poner un título a este capítulo a modo no de enseñanza, y este sería el de aprender a depender del Señor. Debemos aprender a depender de Dios.
no de nuestra fuerza humana, no de nuestros bienes no del dinero y las riquezas, todo lo que este mundo pueda ofrecer. No hay nada que este mundo pueda mantenernos en pie. Nada en este mundo, nada ni nadie puede mantenerse a flote en la corriente de este mundo que te lleva a destrucción, a no ser que nos aferremos al madero para mantenernos a flote. Ese madero es la cruz en la cual Cristo dio su vida y derramó su sangre. Esta enseñanza, para ir cerrando en el versículo 19, podemos entender que la oposición de la tierra, la oposición en este mundo, ya fue predicha. Así como Jesús enseñó a sus discípulos y le dijo, en el mundo tendréis aflicción, claro que sí, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Así también podemos entender que la oposición también de la iglesia moderna, podemos decir, contextualizando a esta enseñanza espiritual y práctica, contra el verdadero anuncio profético en este libro, es casi siempre el mismo caso. Así como Jehová, el Señor, habló a través de Jeremías a su pueblo, así como dijo, te daré la fuerza suficiente para hablar contra el rey, contra los sacerdotes y el pueblo. Así también debemos tener mucho cuidado que hoy las iglesias, las enseñanzas modernas, son también una oposición para el mensaje sano y verdadero de la palabra de Dios. Porque la promesa, aunque todo se nos ponga en contra, la promesa de la liberación contra todo enemigo en estos tiempos ya fue dada. Ya fue dada. Así que, amados hermanos, en este momento nos llama en estos tiempos a través de su palabra y en esto que hemos de comenzar en esta enseñanza, en profundizar su palabra, en escudriñar su palabra en este nuevo módulo que comenzamos del libro de Jeremías. Nos va a invitar a través de este módulo, a través de este manual que estaremos compartiendo y a través de su palabra, de que Él nos llama en estos tiempos a aprender a depender total y plenamente de Él. Toda nuestra confianza, todo nuestro ser, todo lo que somos, ponerlo y rendirlo delante de Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, le damos gracias en estos tiempos a Dios por estar pudiendo compartir estas enseñanzas. Gracias por estar del otro lado escuchando, permanecer fiel en su palabra y nos encontraremos en otra próxima clase. Bendiciones.